Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hasta la Inglaterra victoriana y nos adentramos en los terribles crímenes de, posiblemente, una de las más prolíficas asesinas seriales de la historia, Amelia Dyer. Amelia había nacido entre el año 1836 y el año 1838 en la pequeña aldea de Pall Mall, al este de Bristol. Era la menor de los 5 hijos de Samuel Hawley, un zapatero, y su esposa Sarah. En sus primeros años fue una buena estudiante y le encantaba la literatura, especialmente la poesía. Lamentablemente, durante este periodo de la infancia de Amelia, su madre Sarah, que padecía tifus, comenzó a tener problemas mentales, producto de dicha enfermedad. Amelia presenció el deterioro progresivo de su madre, quien sufría de fiebres altas, fuertes dolores de cabeza y episodios con delirios violentos. Amelia cuidó de su madre hasta su fallecimiento en el año 1848. Trágicamente, a esta muerte le seguirían la de 2 de sus hermanas, una a los 6 años de edad y otra a la temprana edad de 10 meses. Tras la muerte de su madre y hermanas, Amelia se mudó con una de sus tías a Bristol y allí encontró trabajo como ayudante de fabricante de corsets. Su padre murió en el año 1859 y su hermano mayor Thomas heredó el negocio familiar de la zapatería. En 1861, a la edad de 24 años, Amelia decide mudarse a una casa de alquiler en Trinity Street, en Bristol. Allí conoce y se casa con George Thomas, quien por entonces tenía 59 años, 35 más que ella. Así que mintieron sobre sus edades en los certificados de matrimonio para reducir la diferencia de edad. George se quitó 11 años de su edad real y Amelia se agregó 6. Luego de casarse, Amelia se entrenó como enfermera. En la Inglaterra victoriana, esta era considerada una ocupación respetable y le permitió adquirir valiosas habilidades. Sin embargo, la vida como enfermera era dura. Así que mediante el contacto con una partera llamada Ellen Dane, Amelia aprendió una forma más fácil de ganarse la vida. Fue entonces cuando Amelia comenzó a usar su propia casa para proveer alojamiento a jóvenes mujeres solteras que habían quedado embarazadas de manera ilegítima, según los estándares de la época. Una vez que los bebés nacían, también les ofrecía a estas mujeres cuidar a los niños por una pequeña paga, con la promesa de darlos en adopción a familias respetables que pudiesen darles una mejor vida. En la época y dadas las circunstancias del contexto histórico, se había desarrollado en Inglaterra el oscuro negocio de las granjas de bebés o baby farming. En 1834, la ley de pobres se aprobó en Inglaterra, lo cual significó, entre otras cosas, que los padres de hijos ilegítimos ya no estaban obligados a asistir económicamente a las madres de sus hijos. Esto aceleró el crecimiento de las granjas de bebés, un negocio repudiable en el cual la miseria, la negligencia y la violencia estaban a la orden del día. En enero de 1896, el diario Bristol Times and Mirror mostraba un anuncio. Pareja casada sin familia adoptaría un niño sano para vivir en agradable hogar en el campo. Precio: 10 libras semanales. Señora Harling. La tal señora Harling no era otra que Amelia Dyer, que se camuflaba bajo diferentes alias para hacer crecer su negocio mediante anuncios en los diarios locales. Algunas madres habían dejado al cuidado de Amelia a sus bebés y a veces cambiaban de opinión o su posición económica mejoraba un poco y trataban de recuperarlos. Pero eran pocas las que se atrevían, considerando el escándalo que suponía para la sociedad de la época
aceptar el hecho de haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Por este mismo motivo, muchas madres tampoco acudían a la policía ante alguna sospecha con respecto al bienestar de sus hijos en las granjas de bebés. En 1879, uno de los médicos encargados de redactar los certificados de defunción de los bebés comenzó a sospechar, debido a la cantidad creciente de defunciones de niños que estaban al supuesto cuidado de Amelia. La policía intervino y extrañamente Amelia no fue acusada de asesinato, sino que fue sentenciada a 6 meses de trabajos forzados por negligencia. Luego de cumplir su sentencia, Amelia se recluyó en un asilo para pacientes con patologías mentales. Esta fue una acción calculada de Amelia, ya que se hacía internar en estos hospicios cuando sabía que era conveniente desaparecer de la escena por un tiempo y que se dejara de hablar de ella. Habiendo sido ella misma enfermera en este tipo de asilos, Amelia sabía perfectamente cómo comportarse para asegurarse una estancia lo más confortable posible dentro de las circunstancias. Se sabe que Amelia había comenzado a abusar del alcohol y las sustancias opiáceas desde que comenzó con el negocio de la granja de bebés, tras la muerte de su esposo George. Su inestabilidad mental podría haber estado relacionada con el abuso de sustancias. En 1890, Amelia tomó a su cuidado al hijo ilegítimo de una institutriz. Cuando la institutriz volvió, pasado un tiempo, a la casa de Amelia para visitar a su bebé, comenzó a sospechar que algo estaba mal y desvistió al bebé para verificar si la marca de nacimiento que tenía en la cadera estaba presente en el bebé que Amelia le había puesto en brazos. La marca no estaba. La institutriz reportó esto a las autoridades y cuando las autoridades comenzaron a investigar, Amelia se bebió 2 botellas de láudano, supuestamente intentando acabar con su existencia. Pero el abuso constante de dicha sustancia había generado en el cuerpo de Amelia una tolerancia que hizo que no surtiera el efecto deseado. Amelia sobrevivió y nuevamente no fue perseguida por las autoridades debido a falta de evidencia en el caso. Por supuesto, Amelia volvió al negocio de la granja de bebés, pero esta vez decidió que no quería que los doctores redactaran certificados de defunción de los infantes. Por ende, comenzó a deshacerse de los cuerpos por sus propios medios. Ante la menor sospecha, Amelia se mudaba de ciudad o de pueblo y cambiaba su nombre, con lo cual era difícil seguirle el rastro, y así continuó por varios años en su macabro oficio. En algún punto de su vida, Amelia decidió que ya no era suficiente con dejar que los bebés fallecieran por falta de cuidados, abandono e inanición, y decidió comenzar a quitarles la vida. Para esto, utilizaba una cinta blanca de tela que ataba alrededor del cuello de sus víctimas. En su casa se encontraron cantidades de estos rollos de cinta de tela, que era un artículo muy común de la época y que se vendía con mucha asiduidad para los trabajos de costura. Amelia se había vuelto a casar en 1872 con William Dyer, de quien tomó el apellido que la haría infame hasta nuestros días. Este matrimonio no duró, aunque del mismo nacieron 2 hijos, Polly y William Samuel. En el año 1895, Amelia volvería a mudarse, intentando evadir nuevas sospechas de madres y policías. Esta vez eligió la localidad de Caversham, en Berkshire. La acompañarían su hija Polly y el esposo de esta, Arthur Palmer. También se sumaría a la casa una anciana que Amelia había reclutado en la workhouse mediante mentiras. Ante una perspectiva laboral que venía como caída del cielo y la salida del horrible destino de terminar sus días en la monstruosa institución victoriana que era la workhouse, Jane Granny Smith se sumó a Amelia sin dudarlo. De nuevo se mudaron. Amelia y sus acompañantes eligieron una casa en el número 45 de Kensington Road, en Berkshire.
Amelia instruyó a Jane Granny Smith para que se hiciese pasar por su madre, en orden de eliminar cualquier temor por parte de las jóvenes madres al mostrar una imagen de familia cariñosa y amorosa. En enero del año 1896, la joven Evelina Marmon, que era una conocida moza de bar, dio a luz a una hija ilegítima a la cual llamó Doris. Imposibilitada de cuidar de ella debido a la necesidad de no perder su empleo, Evelina colocó un aviso en el diario Bristol Times and Mirror. El aviso era corto. Decía: se busca mujer respetable que desee cuidar de infante. Marmon tenía la esperanza de volver por su hija una vez pudiese acomodar su situación laboral. Coincidentemente, bajo su aviso había otro, el cual decía lo siguiente: pareja casada, sin hijos, desea adoptar a infante saludable. Linda casa, ubicada en el campo. Términos: 10 libras. Señora Harding. Marmon respondió al aviso y recibió una rápida respuesta de Dyer, en la cual le comentaba que eran una familia amorosa y que realmente estaba fascinada con la idea de adoptar a una pequeña niña a la cual criar y poder llamar suya. No tengo hijos propios y una niña conmigo tendría el calor de un hogar y el amor de una madre. Sí, esto es lo que Amelia Dyer le escribió a Evelina Marmon. Evelina quiso pagarle semanalmente a Amelia, pero Dyer insistió en que una paga única era suficiente, si era por adelantado, claramente. No muy convencida, pero en apuros por resolver su situación a la mayor brevedad, Evelina terminó aceptando. Amelia recogió a la beba una semana más tarde en Cheltenham. Evelina se sorprendió al encontrarse con Amelia y comprobar que era una mujer de edad bastante avanzada. Desconfiando de la situación y a regañadientes, le entregó a Doris, junto con una maleta de cartón que contenía ropa de la beba y las 10 libras. Se ofreció a acompañarlas hasta la estación de tren para poder despedirse una vez más de su beba. Luego volvió a su alojamiento, totalmente quebrada por haber tenido que separarse de su hija. Amelia no viajó a Reading, que era donde le había dicho a Evelina que vivía. Se fue al número 76 de Major Road, en Willesden, Londres, en donde le esperaba su hija Polly. Allí, inmediatamente, tomó un trozo de cinta blanca, le dio 2 vueltas alrededor del cuello a la beba y ató un nudo. Amelia y su hija Polly se encargaron de envolver el cuerpo en un pañuelo, se quedaron con algunas de las ropas de la beba y el resto fue vendido a un revendedor de cosas usadas. Dyer le pagó la renta a la mujer que le alquilaba el cuarto y le regaló un par de zapatos de niña para su hija. El 1 de abril de 1896, otro bebé llegaría al 76 de Major Road. Su nombre era Harry Simmons. Como ya no les quedaba cinta blanca, Amelia y su hija removieron la que seguía atada al cuello de Doris y la usaron en Harry. El bebé solo tenía 13 meses de edad. El 2 de abril, ambos cuerpos fueron colocados en un bolso de tela de alfombra, de los que se usaban habitualmente para viajes, junto con algunos ladrillos para sumar peso, y Amelia se dirigió hacia la localidad de Reading. Allí, en un lugar apartado de la vista, que Amelia ya conocía, en una presa de Caversham Lock, dejó caer el bolso hacia el río Thames. El 30 de mayo de 1896, un paquete fue recogido del río por un barquero que pasaba. Contenía el cuerpo de una beba, que luego fue identificada como Helen Fry. El detective del Departamento de Policía de Reading, apellidado Anderson, hizo un descubrimiento importante. Encontró en el paquete una etiqueta de la estación Temple Meads de Bristol, e investigando mediante un microscopio el papel que envolvía el pequeño cuerpo, pudo ver que había un nombre escrito a mano, Mrs. Thomas, y una dirección.
Esta evidencia fue crucial para dirigir a la policía hacia Dyer, pero incluso así, aún no tenían suficiente evidencia para conectar al crimen con Amelia. Información adicional que fue aportada por varios testigos, junto con reportes recibidos desde el Departamento de Policía de Bristol, ayudaron al detective Anderson a poner vigilancia policial cercana a la casa de Amelia. Los policías que participaban de la investigación decidieron usar a una joven mujer como señuelo, esperando que pudiera concertar una entrevista con Amelia para conversar acerca de sus servicios. Se comprobó que Amelia estaba esperando a su nueva clienta, la mujer que la policía había contratado como señuelo. Pero al salir a la puerta, Amelia se encontró con la policía. El 3 de abril, Viernes Santo, la policía entró en la casa de Amelia Dyer para investigar en el interior de la propiedad. Fueron inmediatamente golpeados por el hedor de la descomposición humana, pero no pudieron encontrar ningún cuerpo. Sin embargo, sí encontraron muchísima evidencia en telegramas sobre adopciones, rollos de cinta blanca de tela, tickets de casa de empeños en los que se detallaban artículos de vestimenta infantil y cartas de madres que preguntaban sobre sus hijos. También encontraron recibos de publicaciones de avisos en los diarios locales. La policía calculó que al menos en los últimos meses unos 20 niños habían sido puestos al cuidado de la señora Thomas, es decir, de Amelia Dyer. También pudieron averiguar que Amelia estaba pronta a mudarse nuevamente, esta vez a Somerset. Esta velocidad para los crímenes ha llevado a estimar que Amelia Dyer pudo haber llegado a acabar con la vida de 400 niños y niñas, convirtiéndola en una de las asesinas seriales más prolíficas de la historia. Amelia fue arrestada el 4 de abril de 1896, acusada de asesinato. Su cuñado, Arthur Palmer, fue acusado de encubrimiento. Durante el mes de abril, el río Thames fue dragado y 6 cuerpos más fueron encontrados y recuperados, incluyendo al de Doris Marmon y al de Harry Simmons, la última víctima de Dyer. Todos los cuerpos tenían cinta de tela blanca atada alrededor del cuello. 11 días más tarde de haberle entregado su hija a Amelia Dyer, Evelina Marmon, cuyo nombre había aparecido en uno de los telegramas encontrados en la casa de Amelia, identificaba los restos de su bebé. Durante el interrogatorio, Amelia negó la participación tanto de su hija Polly como la de su cuñado Arthur. La policía no pudo conectarlos con los crímenes de Dyer y fueron descartados como cómplices. El 22 de mayo, Amelia fue trasladada hacia los tribunales de Old Bailey y se declaró culpable de uno de los asesinatos, el de Doris Marmon. Sus familiares y la anciana Jane Green Smith testificaron en la corte diciendo que habían comenzado a tener sospechas sobre las actividades de Amelia y surgió evidencia de las varias ocasiones en las que había logrado escapar de la policía cuando estaban justo por descubrirla. La única defensa que pudo argumentar Dyer fue la de su desequilibrio mental, motivo por el cual había estado 2 veces ingresada en asilos psiquiátricos de Bristol. Sin embargo, la Fiscalía pudo avalar exitosamente que sus exhibiciones de supuesta inestabilidad mental habían sido simplemente una treta que Amelia había utilizado para evitar sospechas, ya que ambas internaciones coincidían con momentos en los que Dyer había sentido gran preocupación por la posibilidad de que la descubrieran y la arrestaran. Al jurado solo le tomó 4 minutos y medio volver con el veredicto. Culpable. Durante las 3 semanas en las que estuvo encarcelada en la celda destinada a los criminales condenados a muerte, Amelia completó 5 cuadernos a los que tituló Mi última, verdadera y única confesión. Un capellán la visitó la noche previa al día de su ejecución
y le preguntó si tenía algo más que confesar. Amelia respondió ofreciéndole los cuadernos y diciéndole: ¿no es esto suficiente? Amelia Dyer fue llevada a la horca de la prisión de Newgate el miércoles 10 de junio de 1896. Se le preguntó si tenía alguna última palabra. «No tengo nada que decir», respondió Amelia. A las 9 a.m. fue ejecutada. Tenía aproximadamente 60 años. Los terribles crímenes de la granjera de bebés Amelia Dyer llevaron a la Inglaterra victoriana a endurecer las leyes para la adopción de niños y de protección infantil y ayudaron al desarrollo de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Violencia hacia los Niños que se había formado en el año 1884. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.